Vamos a Ahí estamos. acomodarnos. Mira. Buenas tardes, ¿qué tal, Javnio? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué gusto. Pues hoy, así como está ahí la parte de atrás, vamos a hablar sobre el gran maestro de la filosofía, como se le llama, en una de las biografías más completas que se han hecho sobre él. Pero antes de entrar con él, pues vamos a entrar a recordar un poquito los últimos 3 programas. ¿Qué te parece? No, pues excelente. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Sí, bien. Bueno, Bueno, no es cierto, no estoy bien. ok. Es el calor me mata, entonces, no Medio sé. derretido. Sí, sufrí eso de estar a 85 o casi 30 grados, o sea, Sí, no, no es no, común no para es, nosotros no aquí es, en Tijuana. no es de uno, más bien, no es de Dios, como dicen. Pero bueno, Así pasa. No, pues sí, pues estamos aquí, ¿verdad? En Ecúmene TVS, ¿no? Una vez más, agradeciendo obviamente a nuestro productor, ¿no? Miguel Ángel Tula, que se acaba de ir. Miguel López Tula, perdón, le acabo de cambiar Miguel el López, nombre. Y bueno, al famosísimo y nunca bien ponderado Martín, ahí está nuestro afuera, ¿verdad? productor Muchas detrás de gracias cámaras. por tu apoyo, ¿no? Me encantó ahorita que pusiste lo de Heidegger, ¿no? Que parece como una cerveza, pero no es. Sí. No, pedí prestado, digamos, el diseño de, 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 de- de una cerveza de que una anda por cerveza. ahí, Suena muy bien. holandesa, Ok, va. precisamente. Sí. Entonces, Ajá. uno diría, bueno, están en Holanda, está muy lejos. No es cierto, resulta que compraron Tecate, entonces Ah, ¿a aquí los poco? tenemos de Ah, ok. vecinos. No, esa no Sí, me la sí, sabía. sí, Bueno, son sí. los dueños de Tecate y otros más bueno, cervecera Modelo, pues. Ah, ok, va, Sí, son los excelente. dueños ya, pues el Oficiales. monopolio, ¿no? Claro. Es de jugar al Monopoly No, pues de estos. niño, te hace, si tienes dinero, te hace tener buena visión. Claro. No, bueno, y además la cerveza, ¿no? Típicamente, ¿no? La Sí, bebida, ¿no? y además, Todos la ellos. original tiene todo el estilo de las cervezas alemanas, holandesas, ¿no? Excelente. No, pues Pero sí, luego hablaremos de cerveza, sin claro que sí. más. Mientras tanto, yo le voy a dar un trago a mi, A a mi tu té. café. Ajá. Mm. Salud Para comentarles, ¿verdad? por- Precisamente, salud, para comentarles un poco de la sinopsis de lo que vimos la vez anterior, ¿no? Los últimos 3 programas estuvimos discutiendo como primer propuesta, ¿no? Al existencialismo, al gran, al gran filósofo Nietzsche, ¿no? Así es. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Y bueno, estuvimos cubriendo grandes partes de su obra, muy difícil de trabajar en el sentido de la dificultad de leerlo en cuanto a su poesía, a su forma de trabajar, ¿no? Y se Eh, debe mucho por la sencillez con la Ujú, que escribe también. Eh, claro. el- por eso mismo lo malinterpretamos, ¿no? Muchas veces, Ujú, porque nos vamos con la idea de que lo que dice por encimita, pues eso es todo. ujú, Y sin embargo, en la filosofía hay que siempre estar viendo con otras ópticas, no claro. con una sola óptica, sino con diferentes y darle repaso. ¿Por qué? Porque siempre que lo lee uno, al volver a leerlo, nos encontramos con que, ah, caray, esto ya lo entendí de manera diferente, ¿no? Claro, Es como ver una película la segunda, la tercera vez y te das cuenta que hay muchos detalles. Es claro, cuando ya vas a completando ahora sí todo el pensamiento. claro. Sí, no, yo recuerdo en la carrera, pues cuando estábamos estudiando, el, una de las constantes que nos daban los maestros a la hora de la hora era de que pues, un texto filosófico se tiene que leer al menos 3 veces. Ujú. La primera es para darte una idea general de lo que es, la segunda es para comprender al autor. Y Y ya en la la tercera tercera, por placer. ándale, ya en la tercera ya digamos, ya es la crítica, ¿no? Ya es cuando antepones o pones a otros pensamientos, el tuyo propio inclusive, ¿no? Sí, Para poderlo trabajar. Y me parece que está muy ad hoc con esto, ¿no? Es una manera de hacer filosofía ya muy actual, en el sentido de que pues después de Nietzsche viene este rompimiento valorativo y rompimiento de los campos axiomáticos, valores, ¿no? Etcétera. ujú, Y nos encontramos ahora con lo que tenemos hoy en día, una serie de corrientes filosóficas que están bueno, se concentran en cosas en específico, pero ninguna intenta, como antes, ¿no? ujú. Abarcar, ¿no? Hacer un sistema filosófico completo. Algunos lo dicen que se da, ¿no? El caso del posmodernismo, ¿no? Sí, Pero más que una corriente filosófica, de nuevo, es una agrupación o un momento histórico en particular, ¿no? Que estamos ujú. viviendo, gracias precisamente a estos hombres. Um,
Y bueno, antes de poder hablar de Heidegger, tendríamos que tocar un poco a uno de los grandes filósofos alemanes también, Husserl, ¿no? El fenomenólogo por excelencia, ¿no? La Así fenomenología es. como un método. Les recordamos, ¿no? Volviendo, tenemos que regresar un poco, ¿no? A recordar lo que nos decía Kant en sus obras, ¿no? Hablaba de esta dicotomía, ¿no? Entre lo que es el noumeno y lo que es el fenómeno. El noumeno, pues es la cosa, lo que está ahí, ¿no? Los objetos que percibimos, y el fenómeno es el cómo lo percibimos. Sí, la forma de que uno, no que uno se acerca al fenómeno, sino más bien la forma como se te presenta. Exacto. El fenómeno, cómo te acercas a él en el sentido de lo vas descubriendo y lo empiezas a ir analizando poco a poco. Entonces es ver la cosa en sí. Ajá. Y bueno, es clave esta onda, ¿no? Que mientras que nosotros vemos así como esta onda, Husserl se toma el trabajo, ¿no? De discutir esta fenomenología y hace obviamente contribuciones en cuanto al pensamiento kantiano. No se separa porque Husserl es neokantiano propiamente, pero él ya más que tomar nuestro pensamiento, vamos a hablar específicamente de la conciencia, ¿no? De lo que es la conciencia, que es una de las preguntas grandes en la fenomenología, ¿no? Y lo toma que en vez de ser como esta tabula rasa, ser nada más así como que nosotros estamos aquí recibiendo las cosas y bajo esas impresiones las estamos armando, nosotros le damos la realidad a las cosas al momento de fijarnos en ellas, ¿no? A la hora de que nosotros las tomamos en cuenta, es cuando se aparecen ante nosotros, ¿no? Como decimos, ¿no? Entonces, las hacemos nuestras, de cierta manera, y bajo esta percepción, es entonces que la conciencia deja de ser pasiva a ser activa, ¿no? A ser un movimiento activo propiamente del intelecto, ¿no? De la voluntad. Y bueno, cambiando esto de la palabra voluntad, ¿no? Pues ya nos vamos más bien a lo que es Husserl en particular como su punto principal, que sería la intencionalidad de la conciencia, ¿no? La conciencia tiene una intencionalidad. Todo lo que nosotros abordemos va con un propósito, ¿no? Si yo estoy viendo ahí un pastel de zanahoria, ¿no? Lo que sea, muy rico, ¿no? Puede que yo lo vea y lo esté discutiendo o lo presente ante mí, pero, por ejemplo, como objeto de gula, como objeto de deseo, ¿no? Como objeto de, digamos que me lo trajeron sin que yo lo pidiera, entonces me van a cobrar más, entonces un concepto económico, ¿no? O sea, vaya, siempre le voy a encontrar el por qué a la hora de ver las cosas, el cómo se relacionan conmigo a través de esta intencionalidad que yo tengo, ¿no? Y por un lado, ¿no? Por otro lado, en cuanto hablamos de la conciencia como nosotros, lo que somos, pues, hablamos del ser humano, del hombre, cómo nosotros estamos siendo, qué es el hombre, cómo nos desarrollamos. Y bueno, constantemente estamos evolucionando, eso es lo que manejan todos estos filósofos. Tenemos dos tipos de, digamos, de humanidad que le podemos presentar, ¿no? A la gente. Es el primero es digamos, el presupuesto, y luego el propuesto, ¿no? Recordemos que propuesto, pues es lo que se pone enfrente, ¿no? El ser propuesto, ¿no? Cuando nosotros estamos ante una actividad, por ejemplo, ahorita que estamos platicando, ¿no? Nosotros muy tranquilos, yo para decidir qué es lo que voy a decir o qué voy a hablar, estoy suponiendo internamente qué visión o qué características de mi persona quiero que se noten, ¿no? Que se vean, ¿no? Entonces están pasando varias en mi cabeza, ¿no? Mira, nos quedamos atorados un ratito. Oye, sí. Sí. Curioso. Sí. Pero bueno, ahorita ahí está. Ya se corrigió. Excelente. Algo está pasando con la electricidad. Ándale. Es el nómeno. Ándale. Sí. No conectaron un carro eléctrico allá afuera, brother. No, bueno. Sí, esperamos pues, que no. Pero no se prende y luego dicen los bomberos que es muy difícil apagarlos. Entonces, yo tengo varias series de personalidades, por decir algo, que tengo para elegir, ¿no? Estas personalidades, obviamente, no estoy hablando de la personalidad en la psicología ni nada, ¿no? Sino nada más como una presuposición de quién soy, y a final de cuentas elijo una, y esa una que elijo, ¿no? Es la propuesta, la que pongo enfrente con estas palabras que ahorita estoy diciendo, ¿no? Sí, y a partir de ahí empiezas a desarrollar ya todo lo demás, ¿no? Ya todo lo que viene, ¿no? Entonces volvemos, digamos, a este tema hegeliano, ¿no? Del cómo estamos constantemente actualizándonos, ¿no? Actualizándonos con el acto, ¿no? Y bueno,
todo esto genera obviamente una serie de cuestiones filosóficas muy interesantes. La fenomenología como tal, el estudio del fenómeno, o sea, de lo que nosotros pensamos de las cosas, ajeno a, uno podría pensar que esto dice o supone que el conocimiento, pues obviamente está partido, coartado, ¿no? Sí. Es parcial, es mi opinión nada más. Pero el punto que ellos quieren buscar, o Husserl y los fenomenológicos que quieren, incluso el mismo Sartre, ¿no? Lo quieren manejar es que esta sea la base de partida del conocimiento propio. Entonces, evidentemente, un evento fenomenológico no es el fin es el principio del conocimiento, ¿no? Sí, pero eso ya después de alguna manera queda rebasado, ¿no? Ya con el existencialismo. Pues, o sea, vaya, pero es que el existencialismo se parte Sí, ¿ah? parte Sí, sí. de... ¿Ah? Es como, digamos, no sé, para entender el cálculo, pues necesitamos primero saber álgebra. Sí. Entonces ellos dicen, pues, ¿sabes qué? Tenemos que manejar muy bien esta herramienta y para partir de esta herramienta entonces ya generamos todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que buscan estos filósofos? Y bueno, ya veremos más adelante, digamos, a Sartre, ¿no? Que es como el más el más conocido, ¿no? Pero Heidegger obviamente está ahí y está muy interesante. Vamos a tener unos cuantos programas sobre él y ahorita es como una especie de introducción. Sí, porque hay varios puntos. Sí, ¿no? maneja, de hecho, pues hay varios aspectos, ¿no? Que maneja su filosofía. Digo, no podemos partir necesariamente desde el Ser y el Tiempo, que es el libro con el que se lanza o se da a conocer, porque sí hay, primero está la etapa con Husserl, que era su maestro, de donde aprende muchísimo, lo exprime, pienso yo, y luego después lo desecha, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un punto que ya no es necesario para él, entonces es cuando ya parte él y, digo, no, digamos, no niega la fenomenología porque no se puede. Sin embargo, a partir de ahí, el mismo Heidegger empieza a construir como un lenguaje propio. Sí, claro. Y es ahí donde empieza, ahora sí que sin querer queriendo, pues empieza a ir negando poco a poco, ¿no? De lo ya preestablecido. Y es cuando empieza incluso la misma metafísica la empieza a juzgar, ¿no? O sea, viendo esta serie de valores si son o no son. Si la metafísica hasta dónde te puede llevar, o si simplemente ya no es necesaria. Entonces, y es donde empieza un fenómeno curioso que pasa con Heidegger, es que él era un hombre de campo, digo, era universitario, era maestro de universidad, pero nace en un pueblito, y nunca olvides el tipo de lenguaje que se manejaba en ese pueblo, pues. Entonces, algo que hace es llevar su propio lenguaje, de pueblo a la filosofía. Que bueno, como habíamos mencionado la vez anterior, como esta Alemania es una Alemania, es como país, es un país recién unificado, entonces gran parte del trabajo de Heidegger en ese sentido es darle un valor principal al lenguaje alemán, ¿no? Al pueblo alemán. Exacto. Que de repente, pues eso es precisamente lo que causa conflicto a la hora de leer su trabajo, porque pues vaya, muchas de las cosas que está escribiendo ahí son cosas que son palabras que en la praxis significan muy distinto a lo que se escribe, ¿no? Que incluso, y luego después traducirlo a nuestro castellano, ya ahí cambia completamente. Estaba viendo siempre, ¿cómo lo puedo poner? Siempre hay una especie de burla, ¿no? Con los comentarios o las frases de los filósofos. Y la gente se ríe, pero a mí me da cura de ese tipo de expresiones porque, pues ahí está lo que se llama la docta ignorancia. O sea, y no quiero ofender a nadie, pero ahí por ejemplo, si vas a hablar de Nietzsche, sí, Dios ha muerto, jajaja. Y así como que leíste, sabes de qué trata eso, o qué quiere decir. Y lo mismo, por ejemplo, yo sé que no es Senado, ya las adaptaciones pero por ejemplo, esta frase de la nada nadea, y todo el mundo se ríe de eso. Sin embargo, o sea, vulgarmente podrá servir ahora sí que de burla, pero tiene una connotación y tiene un trasfondo, que si nos ponemos a investigar un poquito,
ya yéndonos no solamente la palabra nada, tiene mucho que ver con el nihilismo, con el origen de lo que es la angustia de ser, y estar frente a esta nada, del no hacer, pero más sin embargo, que me quedo con esa palabra, ¿no? Pero la estoy usando por lo mismo que se presta. En este punto, por ejemplo, hablando un poquito, ¿no? Y adentrándonos un poco en el mundo de la filosofía de Heidegger, la nada nadea, traduciéndolo, se va más allá, es la nada haciéndose a sí misma. Viene siendo el estar actualizándose, viene siendo la manifestación del ser mismo en la nada. Entonces, ahí, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Viene siendo, de hecho, investigándome, un poquito, resulta, dice que cuando la nada nadea quiere decir que la nada está haciéndose, actualizándose, manifestándose en el ser. Pero además esta idea Heidegger la toma de la Biblia. Y decía, caray, ¿cómo es posible eso? Yo, conocedor de la Biblia, ¿no es cierto? Yo que no conozco nada de la Biblia. Dice, en ella dice, Dios se encarna en el verbo, es decir, Dios se hizo carne. En la ontología de Heidegger, el ser es el que se encarna en el lenguaje, luego entonces se manifiesta en el mismo, y de ahí que la nada nadea, dice, el mundo mundea y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Es como el ser puesto en acción. Entonces, si nos vamos por ese lado, ya dejando la burlita de lado, ¿qué tanto sentido tiene la filología, por ejemplo, en este mundo del lenguaje? Que nosotros a veces, lo que yo siempre les he comentado a mis alumnos, hay que detenernos en las palabras. Claro, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque ya los tiempos son más rápidos, ¿no? Pero, ¿cuántas cosas nos evitaríamos? Al momento de precisamente ir definiendo, ¿no? De entender que las palabras en sí no son piedras, ¿no? Sí, no, sino que es el uso del lenguaje, que es precisamente lo que Heidegger está manejando, sí. ¿no? Es este uso del lenguaje lo que él relaciona, por ejemplo, con el famoso Dasein, y ahorita que lo toquemos, pues, ¿no? Va a ser que tiene muchos significados ser ahí, ¿no? O estar ahí. Pues de nuevo, volviendo a lo del lenguaje, el Sein en alemán, pues significa ser o estar. Sí. De hecho, es algo que comparte con todos con el inglés, con el alemán, obviamente, el italiano, el francés. El único raro ahí de las lenguas romances en ese sentido somos en el español, sí, porque tenemos ser y estar, que viene de una distinción que se hace en el gallego. Pues. Pero por el castellano, ahí es donde se ve la diferencia. Sí, exacto, ¿no? Ahí es donde cambia, ¿no? Este concepto. Entonces, a la hora de hablar de ello, podemos quedarnos con una idea de lo que es el ser ahí como un individuo, ¿no? Mientras que Heidegger en ciertas partes, ya después lo vamos a tocar, me imagino, más a detalle, ¿no? Para tratar de hacerlo lo más claro posible, ¿no? Que dentro de nuestra pobre concepción, bueno, de la mía, ¿no? Obviamente. No. Pero pues podamos explicar, ¿no? Que pues, es el fin del programa, ¿no? A final de cuentas, es la onda de que es este Dasein más que el individuo, es precisamente el cómo una sociedad se relaciona entre sí, cómo genera un lenguaje, ¿no? Y cómo este lenguaje nos ayuda a comunicar las cuestiones que estamos viviendo, ¿no? En el momento. Entonces, volviendo al punto que estabas ahorita diciendo, esto es muy interesante, esto de la nada nadea, ¿no? Esta cuestión de que a la hora de que yo decido ser algo más, entonces estoy automáticamente suponiendo que no soy algo, ¿no? ¿Cómo es posible que yo no sea algo y que me quiera convertir algo nuevo? ¿Cómo es posible este cambio, no? ¿Cómo es posible, no? Así. Y a la hora de cambio, tenemos que pensar, ¿cómo es posible este suceso? Dicen. ¿Cómo es y a la hora de que soy una nueva persona o que soy este nuevo ser humano, ¿qué pasó con el anterior, no? ¿Qué ocurrió, no? Igual estoy yo, por ejemplo, en el caso de, pues, convertirme en bombero, por ejemplo, ¿no? Pues tener las cualidades físicas, ¿no? El entrenamiento, ¿no? El conocimiento, estar dentro de un grupo, ¿no? Que tiene ya, digamos, la autoridad, ¿no? Para poder controlar. Claro, el bombero de calendario, porque el otro día, no, bueno, ese el otro día conocí a uno que es de mi tamaño y créeme que no es tan... No, pero no se parece nada a los calendarios, bueno, pero ya tiene sus años de experiencia y es bueno. Sí, pues sí, ¿no? De hecho, le acaban de dar un premio
por meterse a una casa a salvar gente. No, pues sí. O sea, con unos vecinos que empezó el incendio, se metió y sacó a la niña y a los papás. Ándale. Y a lo que llegaban sus compañeros. Y bueno, él y es curioso. O sea, podríamos decir que él a la hora de ser de volverse bombero, se volvió también valiente. Sí. O ya era valiente, ¿no? O sea, vaya. ¿No? Sí, puede ser que, sí. Porque soy valiente, porque estoy dispuesto a exponer mi vida por el servicio de otros, y por las es que decido, y con las es que decido entrar a esta rama, ¿no? De esta profesión, ¿no? Sí. A ser pompier, ¿no? Y qué perdió, ¿no? Al final, entonces, si estoy diciendo de que voy a pasar de A a B, significa que en este cambio hay algo que va a permanecer. Y esa permanencia, pues es la nada en sí, ¿no? Porque si tengo la capacidad de cambiar, entonces no soy ni lo que era ni lo que voy a ser. Entonces ahí se vuelve todo un problema muy grande, ¿no? Que Heidegger, pues de ahí ya maneja esto del historicismo, ¿no? A la pregunta ¿qué es el hombre, no? Nos decimos, pues vaya, el hombre es su historia, es lo que ha vivido, ¿no? Pero para llegar ahí, empieza con una bola como una madeja de estambre que se va haciendo más grande, más grande y más grande. Una bolita de nieve, ¿no? Porque empieza primero haciendo el planteamiento de quién es el ser, que la pregunta que se cuestiona por el ser, por el origen del ser mismo, y ahí te lo va dando, y al final de cuentas es el hombre. Pero, o sea, y todo esto, en lugar de decir, uno como mexicano viene no sé, empezó diciendo, el hombre es el primer, no humano, pero el primer ser viviente que se cuestiona por sí mismo, punto. Y ya, no, los demás no porque no razonan, son animalitos, etcétera, etcétera. Claro. Pero el hombre, por su condición, su cerebro, bla, 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 entonces es el único que se da cuenta que existe algo más allá, y cuando no hay respuestas, pues se lo debe entonces a alguien más de origen divino. Y no, lo que hace aquí él, primero empieza a hablarte de una cosa, y luego de otra, y luego de otra, y se va yendo. Y al final cae con el Dasein, pues. Que para llegar al Dasein, pues también se avienta el qué te sirve, qué no te sirve. Claro, sí, exacto. O sea, vaya, una forma de ser que es las herramientas, ¿no? O sea, vaya. Y sí, ciertamente, ¿no? Podemos ver aquí un martillo enfrente, sabemos que el martillo tiene un uso específico, pero igual y nada evita, pues, que sea, que así como sirve para clavar, ¿no? Martillos o para desclavarlos, sí. Tiene esa característica dual, ¿no? Esa dualidad, ¿no? El martillo, pues también podría servir, digamos, para ajustar la silla si está, ¿no? Chueca, ¿no? Pero no sería el uso propio, ¿no? Pero ya le estoy dando. Pero entonces, y es curioso, porque entonces ese martillo que nos sirve para clavar o sacar un clavo, ahora ya no es un martillo para clavar, sino es el martillo que me sirve para ajustar. Y ya no se va a llamar martillo, sino se va a llamar ajustador. Sí, ajustador o cuña. Ajustador o cuña. Y si es para, no sé, arreglar las patas, va a cambiar de nombre, porque no va a ser aquel que saca clavos, sino más bien es el martillo especial para arreglar las patas de los caballos. Igual yo nunca toco el martillo, pero el martillo era de mi abuelito, en paz descanse, ¿no? Y le tengo mucho cariño, y es el único objeto que tengo, ¿no? Entonces ya es un recuerdo, ¿no? Sí. Es un memento, ¿no? Y está ahí. Y se va a llamar el martillo Hafnio 1. Exactamente. Entonces ya cambia, ¿no? Claro. Ya le estoy dando una interpretación, una intencionalidad a la y una cosidad también. Lo conviertes en una cosa, pero ya un objeto que tiene una intención y una existencia. Que a mí eso me duró un buen tiempo, el llegar a entender cómo las cosas inanimadas también existen. ¿Por qué? Porque según yo, y ese era honestamente, para mí era cualquier cosa sintiente es la que existe. Sin embargo, metiéndome ya ahora sí a investigarle más, resulta que no. O sea, ya había un porcentaje que me decía que está equivocado, pero ya lo reafirmo. Y es verdad, todo existe de acuerdo también a las posibilidades en que uno tiene, en cuanto uno los va denominando. Claro. En cuanto te das cuenta de que está como fenómeno ahí la cosa, y entonces a partir de ahí es cuando ya empiezas no solamente a señalar, sino a nombrar por
su propio nombre. Exacto. Y es cuando ya tiene una existencia propia, el caso de los martillos, ¿no? Y bueno, partiendo de esto que me estás manejando, entonces llegamos a otro punto heideggeriano que está muy interesante, que es la direccionalidad que le demos a la vida, ¿no? Esto significa que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de dirigir nuestra vida a un punto en particular, ¿no? Es lo que hacemos, cosa que para él, pues no, los animales no lo hacen, o sea, el perro es perro, el gato es gato, ¿no? Etcétera. Y el hombre, pues es filósofo, es productor, ¿no? Es amigo, ¿no? Vaya, tenemos muchas formas de ser, ¿no? En ese sentido, y seguimos siendo, pues ese uno, ¿no? Que se basa en algo abstracto, que es lo que llamamos el conocimiento, ¿no? Sí. La pregunta, que es el conocimiento, entonces, ¿verdad? Pues ya se desarrolla, ¿no? Como decías hace rato, ¿no? La metafísica se vuelve de cabeza, ¿no? Pero que no quisiera continuar antes sin nada más tocar así como que digamos el elefante, ¿no? El cuarto, ¿no? Que es una de las cosas más, digamos, controversiales que le han encontrado a Heidegger, pues obviamente fue que perteneció al partido nazi en su momento. No, aclarar ese punto, ¿no? Aclarar ese punto precisamente, ¿no? Porque mucha gente... Es como cuando en Baja California ganó el PAN, todo el mundo se hizo panista. Yo así siempre lo he visto. No, exacto. Antes todos eran priistas de hueso colorado y les hablaban del PAN y olvídate, te ajusticiaban. Sí. Ganó el PAN por primera vez y fuimos el primer estado libre y bla, bla, bla. Todo el mundo se hizo panista. No, y bueno, y de hecho, bueno, en esa cuestión él entra al partido nazi. Eres el partido equivocado, digamos. No, de la historia, ¿no? Ahorita la maldad pero sí, él entra al Partido Nacional Socialista en el 33. Sí, claro, porque pues, en ese entonces no había esta... Bueno, él filosóficamente hablando decía, bueno, estos están medio naquitos en estas cosas, pero la idea básica es la que importa, etcétera. Sí. Dura un año, bueno, cuando es nombrado se le nombra también como profesor emérito de la Universidad de Friburgo, me parece. Y luego rector. Rector, ajá. Pero y ahí en ese entonces se supone que hay una discusión o bien aplicaba el sistema nacional socialista al estudio o nada más lo daba en forma, pero por dentro manejaba resistencia, que mucha gente, por ejemplo, ahí hay una de sus que le llaman pareja sentimental, no sé qué te haya sido, que es Hannah Arendt. Su alumnita, sí. Hannah Arendt, ¿no? Sí. De origen judío, ¿no? Él cuando se da cuenta que está pasando, la agarra así como, ¿sabes qué? Te vas a ir a Estados Unidos a unas conferencias, ¿no? Y ya cuando la tiene en Estados Unidos, le mueve papeles para que le cancelen el regreso. Pero él ya sabiendo... Y muchos diciendo, ay, qué ojete, o sea, no la dejó regresar. Ajá. Es que él sabía. Él sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Entonces... ¿no? Y bueno, a final de cuentas se distanció muchísimo, ¿no? del partido y ya posguerra se le vuelve, bueno, existe en las universidades alemanas una desnazificación que le llaman, ¿no? Y a él le quitan ¿cómo se llama? La capacidad de dar clases. En el 46 se lo quitan, pero lo vuelven a restaurar en el 47 y ya para el 49 ya otra vez era profesor emérito, ¿no? Pues dura un poquito más tiempo y se dedica a estar dando conferencias. Lo que sí, en ese tiempo de ausencia de las clases, de las aulas, perdón, y de sus materias, cambia el sentido de su filosofía también. Le da un pequeño giro. Pues le llaman el giro, ¿no? Sí, le da un pequeño giro. A la cual se le llama el giro. Sí. Un giro tan pequeño que es conocido en la historia como el giro, ¿no? Sí. Y vaya que fue. Pero está interesante porque sin quitarle el dedo del renglón, ahora ya no sigue hablando sobre el ser, pero ahora en el arte. Específicamente en la poesía, ¿no? Okay. Como quiso ser poeta él, y al igual que Nietzsche, pues son poetas malogrados en el sentido de que no escribían, no se les daba bien. Pero sí, el que es un poeta malogrado va a ser un buen crítico de poesía. Okay. Porque conoce todas las técnicas y nomás no llega a salir, pues. No llega a sacar. Pero empieza a hablar y a hacer análisis ya sobre el poeta por excelencia alemán, que es Hölderlin. Ok. Amigo de Hegel, perdón, y pues también admirado por el mismo Nietzsche y otros, ¿no? Entonces, digo, de eso podemos hablar la siguiente semana porque ya sería filosofía y la filosofía de Heidegger en cuanto al arte con respecto a la poesía. Y esa es una vertiente muy diferente también a lo que es el ser y el tiempo.
cambia completamente. Pero regresándonos un poquito a la página que me compartiste, de esta universidad que está acá en California. De la Universidad de Stanford. Sí, vine lo traduje al español, no lo llevo haciendo en la computadora, Okay. pero me gustaría leerlo Adelante. y de ahí podemos ir partiendo también. Dice, retrocediendo un poco para poder ver mejor la preocupación general de Heidegger, la entrada a Ser y Tiempo, dice, en la cual se está a punto de presentar como una introducción. Hay que considerar varias cosas o problemas filosóficos. Uno, nos pueden resultar un poco familiares ese tipo de similitudes con la filosofía de la cual se está alejando. Pero regresa a los problemas metafísicos. Número uno, dice, y se pregunta, ¿existe la mesa que creo ver ante mí? Aquí ya no es el preocuparse un poco por la cosa que está frente a nosotros, ¿no? Que lo habíamos manejado un poquito. Número dos, ¿existe Dios como ente? Ok. Número tres, ¿existe la mente concebida como una entidad distinta del cuerpo? Como algo que está más allá de lo que decían Platón y ellos, ¿no? Dice, esas preguntas tienen la siguiente forma. Dice, ¿existe igual a X? Donde X, de algún modo, es igual, dice, algún tipo particular de la cosa en sí. Entonces, esas preguntas, de cierta manera, presuponen que ya sabemos qué significa existir. Por lo general, dice, ni siquiera notamos esa presuposición, lo que decías. Esta es una manera entonces de preguntarnos lo que Heidegger llama la pregunta por el significado del ser, en el ser y el tiempo. Dice, muchos de los traductores, lo que hablábamos también, escriben con mayúscula la palabra ser o sein. Dice, para marcar lo que en los problemas básicos de la fenomenología, Heidegger tarda más tiempo en llamarlo como diferencia ontológica. O sea, esa diferencia que se da en el ser. La distinción crucial entonces entre el ser y los seres como entidades, en la cual, ahora sí, entra la discusión. ¿Quién es el que se pregunta primero por la cuestión por la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta entonces que se hace sobre el ser? Ok. Entonces, la pregunta sería esa formulita con la que se la pasa repitiéndonos de una u otra manera. Es el ser es el único que se hace la pregunta o la cuestión por la pregunta misma. Que es el Dasein, el ser ahí. Yeah. Que para mí, como el ser ahí, si lo pusiéramos un poquito de acción como el primer motor, sería como el ser siendo. El ser siendo. El ser siendo. Sí, en acción. Es que da es ahí, ¿no? Y sein, pues el ser, ¿no? El ser siendo, el ser estando. El ser estando. Que en español puede tener, con lo que decíamos, ¿no? Ser y estar. Ahí, en español tiene otras connotaciones también. Van más allá un poquito, si te fijas. Son una cosa es lo que yo soy y otra el dónde me desplazo. Sí, porque hay varios tipos de Dasein, ¿no? Entonces también es precisamente esa palabra Dasein obviamente no es propia de Heidegger, ¿no? Como decíamos hace ratito, es una palabra alemana. Un préstamo. Porque bueno, también se entiende como la actividad humana, ¿no? O sea, el soy zapatero, el soy pintor, el soy obrero, Sí, como los gringos luego dicen que let's talk shop, ¿no? Sí. Hablemos del puesto, ¿no? Entonces cuando la gente se acerca y habla del trabajo, ¿no? Entonces, eso sería también otro aspecto del Dasein. Y obviamente él ya lo está tratando de filosofar y, bueno, volverlo filosófico. Precisamente, y muy claramente viene también esto, me gustó mucho, ¿no? Que cómo lo maneja ahí, ¿no? La cuestión de que dice, utiliza estas palabras y estas frases porque no había un lenguaje para poder describir esto precisamente que está generando. Sí, y aquí lo que entonces, al jugar con la nada, lo que estamos regresando a eso, pues lo que está haciendo es abrir camino, utilizando este lenguaje que ya presupone, pero no lo está presentando apenas a nosotros. Entonces, en el mismo tiempo, él está creando un lenguaje filosófico, según dicen algunos, ¿no? Porque al crear también, es así, al crear este lenguaje filosófico, de alguna manera se está alejando de los otros. Claro. Y es lo que
yo siento que ahí es donde está ya la diferencia y por qué es un poquito más importante o tiene esa, llama tanto la atención, ¿no? Nietzsche movió los valores, los cambió, analizó muy bien criticó muy bien a la sociedad alemana, pero la sociedad alemana de ese momento. Lo que yo siento que inicia Kierkegaard es más bien, desde la postura religiosa, le habla a la sociedad. Y hasta cierto punto aquí Heidegger también. O sea, por eso es un poquito más universal a lo mejor. Sí. Que algo bien interesante. Tendríamos también que revisar los casos de Gauss, por ejemplo, y del... ¿Gauss, el matemático? No, Gauss. Ah, Gauss. Es el español. Y los compas estos que se llaman Ortega, ¿eh? Los compas. Sí, que se adelantan también a Heidegger, Claro. hablando de eso. No más que sí, como dicen, es que Heidegger estaba siempre como dicen, bajo la luz y siempre lo promovían y a los otros dos no. Pues es que yo sé que mucha gente odia, digamos, la claridad, ¿no? Sí. O el rigor filosófico. Pero este rigor filosófico moderno, ¿no? Heidegger es el que lo aporta. Sí. Y entonces él genera, digamos, lo que llaman el nuevo lenguaje filosófico propiamente, que pues vaya, no es sencillo, ¿no? Ya es algo, digamos, un poco especializado, pues. Y cuesta trabajo entrarle así de lleno, pues. Por eso es bueno. Sí, por eso al menos yo estoy dándole vueltas al asunto. Si se ha fijado ya, ¿por cuánto tiempo? Sí, ya llevo un rato dándole vueltas al asunto ahorita. Pero vaya, es básicamente esto, ¿no? Sí. Estamos aquí, el Dasein, estamos en este mundo, si quieren arrojados, Sí. o como quieran llamarle, ¿no? Eyectados, como ándale, sí, nos corrieron del ¿cómo se llama? Del paraíso, ¿no? Etcétera. Sí. Ya que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a trabajar? Estamos en este movimiento. Y ya estamos aquí, ¿qué sigue? Entonces, como decías, ¿no? En el caso de Nietzsche, ¿no? Lo que él dice, ¿sabes qué? Pues lo que sigue es desesperación, es horrible, ¿no? Es un mundo que nos va a terminar matando, ¿no? Al final de cuentas vamos a morir. ¿Y qué podemos hacer en este camino, ¿no? Schopenhauer, ¿qué dice? Schopenhauer dice, pues vaya, vamos a tratar de ser lo más ascéticos posible, vamos a tratar de olvidarnos que somos humanos, tratar de ayudar a lo demás, ¿no? La voluntad, etcétera. Sí. Nietzsche no dice eso, dice, no, aguanta. No, al contrario. Tenemos una capacidad de modificar nuestro entorno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a modificar el entorno para que estemos lo más cómodos posibles, ¿no? Que esta comodidad obviamente no habla de lujos ni de... No, sino simplemente de un bienestar, ¿no? Literalmente así, ¿no? El bienestar, ¿no? Estar bien. Y a partir de esto entonces ya podemos ver qué hacemos con nuestra relación con los demás, ¿no? Cómo podemos ayudar a los demás a que estén igual que nosotros, ¿no? Etcétera. Y ya entramos ya entrados en esta bronca, ya llegamos con Heidegger y ya Heidegger ya es, bueno, ¿y qué significa estar? Sí. ¿Y qué significa existir? Estás presuponiendo estas palabras, ¿no? Y no nos hemos preguntado ni siquiera cómo es que se da la existencia misma. Y ahí es donde ya arranca con otra obra también muy grande, ¿no? Sí, claro. Sí. Que de hecho, bueno, la más famosa obviamente es El ser y el tiempo, ¿no? Y luego, pues... Sartre maneja el ser y la nada. El ser y la nada, así como sí, como ese trompo a la uña. Sí, como propuesta, ¿no? Pero es interesante porque fue cuando Heidegger dijo, qué bueno, así como que se lava las manos y ahí te va. Sí. O sea, yo no soy existencialista, tú eres el existencialista, ¿no? Sí, porque pues, yo estoy hablando de algo bonito y tú resuélvelo. Qué bueno que agarraste la verdad. Sí, yo estoy hablando de poesía, tú ya clávate en eso. Sí, porque originalmente el trabajo de Ser y Tiempo, lo que nosotros tenemos, estaba diseñado para tres tomos y él solamente alcanza a escribir uno y cacho, ¿no? Sí, dos divisiones de la primera parte. Sí. Sí, porque dicen, aquí lo dejamos, ¿no? Que iba a ser
3 divisiones por tomo, o sea, 9 partes. Ajá, en 9 partes. 3 tomos. En 3 tomos y nada más alcanzas a hacer 2 de las 9, porque pues conforme vas estudiando esto te vas dando cuenta de, híjole, lo que me acabo de meter, ¿no? Obviamente se abre muchas expectativas, ¿no? Sí. Muchos desarrollos. No sé si Heidegger se consideraba él mismo existencialista o no. Él decía que no, pero la misma, al momento de ir hablando de que significa existir, y pues se va metiendo, o sea, el poco a poquito, pues. Y ahí es donde Sartre es el que escribe el existencialismo es humanismo. Ajá. Y ahí es donde se explica un poco más, ¿no? Sí. Esta postura de ambos. Sí, en esa. Sí, porque hay una conferencia, ¿no? Que escribe Heidegger también sobre eso, sobre el existencialismo, o tratando de definir, y él siendo como, quedando como por fuera, pues, en la tangente, ¿no? Sin embargo, pues ahí se da cuenta que lo que hace es hacer como un análisis sobre la metafísica, y va uniendo un poquito esas cuestiones. Pero sí, si mal no recuerdo, en esa cartita que pues está bien escrita además, no es aunque que es una conferencia, es una especie de carta que está presentando. Y es como una postura también. Entonces, a partir de ahí, digo, sería muy romántico decir que Sartre estuvo ahí en la conferencia, pero de joven sí anduvo visitando los lugares y sí lo llegó a conocer, pues. No sé si, la verdad, no recuerdo si fue alumno directo o no, porque hubo muchísimos, más que nada hubo muchos italianos que sí, creo que uno todavía, después de los 100 años todavía está vivo, el que son longevos, y uno de ellos es el que se queda ahora sí con los estudios, y a partir de ahí, mucho de eso también hay que recordar, es como los libros de Hegel, ¿no? Que eran escritos recopilados por los alumnos. O sea, de los apuntes y todo eso, y él ya nomás revisaba y firmaba, pues. Con el caso de Heidegger, no, lo que hace él es dar las conferencias, y muchos recogen también y hacen sus interpretaciones. Es ahí donde tenemos que ir viendo. ¿Habrá grabaciones de Heidegger? Sí. Las conferencias. Sí, también hay en video, porque siempre lo que hicieron después en los 50 lo anduvieron persiguiendo, bueno, buscándolo para entrevistarlo, y porque él nunca habló del holocausto ni nada de eso, no lo negó, pero nunca habló ni nada. Y cuando de repente querían hacerle alguna pregunta, él se iba por otro lado. O sea, nunca, sí, pues es como que nunca escribió sobre eso, o sea, nada, nomás pero curiosamente, y muchos le echan en cara, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre se estuvo carteando con Hannah Arendt. Ajá. Cada año, o sea, de hecho, no cada año, cuando ya pasó todo, hasta todo el 76, antes de que muriera Heidegger, cada año se visitaban. Ella iba a Berlín, y se tomaban un cafecito, platicaban, y luego ya. Es algo que, digamos, que tocando a Nietzsche, es algo que es humano, demasiado humano, Sí. ¿no? Que es la cuestión esta me da mucha risa, por ejemplo, contraste ahí está, ¿no? Contraste a este Heidegger, ¿no? Que entró en su momento al partido, Sagan. etcétera. Sagan. Así Sagan está ahí en la toma. Me está dando su opinión sobre mi persona. Me está pegando con la... Entonces, entra la cura de que... Sí, bueno, estoy acá atrás, ¿eh? Entra la cura de que Él se llama sí, entra la cuestión de que... comparándolo con Henri Bergson, ¿no? El filósofo francés, que era también judío, ¿no? Él cuando toman París, pues obviamente él es también tomado, y todo el mundo, incluso los mismos alemanes, le dan la oportunidad de salir. Sí. Y él así como que tenía 82 años en ese momento, es como que no, güey, o sea, yo ya ¿qué voy a hacer, no? Entonces va y lo meten al gueto y muere en el gueto, ¿no? Como sus ¿cómo se llama? Sus connacionales. Sus connacionales, exacto. Sus connacionales judíos, ¿no? Judíos, sí. Porque digo, aparte de ser francés, pues aparte de ser judío era francés, ¿no? Y entonces,
luego uno piensa, ¿por qué no lo hizo? Etcétera, ¿no? Y la verdad de las cosas es de que, mami, pues es que es muy poca la gente que puede reaccionar así, ¿no? En el momento, ¿no? Estoy seguro que bajo esas circunstancias muy pocas personas, ay, así lo puedo. Pues es el ejemplo de tomar la cicuta, ¿no? Ajá, O sea, sí, o sea, son pocos los que toman la cicuta, ¿no? O sea, vaya, sí, no, ¿para qué? sí, Es muy difícil, pues, ¿no? Entonces, pues imagínate que a Heidegger le anden diciendo, ¿por qué no hiciste esto, aquello? Pues no manches, mejor hablemos de poesía, ¿no? Hablemos del trabajo propiamente. Que pues son cuestiones que luego son difíciles de comprender. De nuevo, volvemos a este punto, ¿no? Es muy difícil criticar a un personaje por sus actos ¿no? En la vida, ¿no? A la hora de ver la obra, pues la tenemos que ver como tal, ¿no? Como una obra, ¿no? No como lo que un personaje vomitó, ¿no? Sí, Pues sí. vaya, hay gente... Aquí es donde tenemos que separar, en mi modo, la obra de la persona. Exacto. Que además, pasando ya después, Sí, porque bueno, me da risa, por ejemplo, ahorita que dijiste esto, lo de cada vez que hablamos de Rousseau, ¿no? Pues sí, Rousseau escribió una de las historias de la educación de los niños, etcétera. Él no cuidaba a sus hijos, ¿no? de hecho, los llevaba al orfanato, Sí, claro, ¿no? porque no los podía mantener. Pero, y él pues, decía oye, que el hombre era bueno por naturaleza y que, ¿verdad? sí. Su obra, de todas maneras, por el hecho de que haya llevado a sus hijos al orfanato, no significa que su obra no valga la pena leerla, ¿no? Ujú. Hay que aventarnos ese texto, ¿no? Y Rousseau es uno de los grandes de la creación de nuestra sociedad actual, ¿no? Sí. Junto con Montesquieu, ¿no? Y todos los filósofos franceses de la Ilustración. Entonces, pues sí, ¿cómo ves, bro? Muy bien. Pues ya nos estamos acercando a la hora, sin querer. Sí. Pues hay muchas cosas que vamos a tocar ahorita, ¿no? Sí. Bueno, que vamos a tocar en el próximo programa, ¿no? Los modos de encuentro, ¿no? El ser en el mundo, la crítica al cartesianismo, ¿no? Ujú. La espacialidad, el estar con, o el ser con, y el cuidado, ¿no? Y bueno, la muerte, y la historicidad sí, la historicidad. Historicidad. Ujú. Para ver sobre este tema, digamos, un poco más a fondo, lo más que nos podamos acercar y pues encontrarnos pues con este nuevo idioma, este nuevo lenguaje filosófico que va a resultar necesario comprenderlo bien para poder entonces ya saber de qué está hablando, por ejemplo, de Aguilar o de Luz Ujú. o Rorty incluso, ¿no? Adorno, que se maneja, que son los filósofos de lo que ya nos conocemos como el posmodernismo y son, digamos, los actuales, ¿no? Por decirlo de Sí. alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves? Pues muy bien, nos vamos despidiendo. Oye, se nos olvidó saludar a Paola. Paola Vamos a saludar. no pudo Sí, venir, es lo que iba a hacer. pero... Vamos a mandar, los saludamos, le mandamos saludos a Paola, suerte con la entrevista que tienes o que tuviste hace rato. Ujú. Un saludo a los que nos dieron ahí espacio, que es café, ¿cómo se llamaba? Claro oscuro. Claro Oscuro. Claro. Un saludo va para ellos. Ajá. Y pues desde aquí, ¿cómo se llama acá? Las instalaciones de Cúmene TV. De Cúmene TV, Ajá. sede Martín Así es. López, Ándale. nuestro producer. Bueno, nos despedimos, vamos a retomar a Heidegger y yo creo que unos 2 o 3 programas más. Sí. Si es que no sería toda una temporada, ¿no? Ándale, en Baruch Hashem, sí. Sí, porque sí que es de los filósofos, es el que considero yo es de los que más aportaciones tiene a la filosofía Yes. y que tiene mucha tela de donde cortar, Así es. sin brincarnos nada, ¿no? Pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Bueno, estamos aquí tranquilos, Félix. Y Claro pues, que sí. aquí nos vemos. Y pues aquí nos vemos Ah, haciendo, divulgando la filosofía. Así es. Al estilo más.